Hola, bienvenidos a mi canal educativo. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre metodología de la investigación. Veremos algunos aspectos muy importantes para desarrollar investigaciones. Si tú tienes un espíritu de investigador, si te apasiona la investigación o si simplemente tienes que realizar un proyecto de investigación, pues estás en el lugar correcto. Vamos a empezar por el principio. Cuando vas a realizar una investigación, lo primero que tienes que hacer es tener un tema de investigación. El tema de investigación debe ser algo que te guste, algo que te apasione, algo que te haga sentir cómodo y a gusto. Luego debes poder definir el tipo de investigación que vas a desarrollar. El tipo de investigación, pues hay una gama muy amplia. Por ahora te voy a presentar algunos aquí que te pueden ayudar. No están todos, pero están los que más se utilizan. Veamos los tipos de investigación según su nivel de profundidad. Tenemos la investigación histórica, la investigación exploratoria, la investigación descriptiva y la investigación explicativa y correlacional. Vamos a ver cada una de ellas. La histórica pues no es nada más que analizar eventos en la historia. En el transcurrir de la historia de ese evento, tú lo vas a ir presentando según hayan ocurrido los hechos. Es meramente historia. La exploratoria. La exploratoria se refiere a aquella que hay muy poco estudiado al respecto. No se ha hecho mucha investigación sobre ese tema y te toca a ti hacerlo. Por lo tanto, es un tipo de investigación un poco desafiante, pero no significa que tú no lo puedas hacer. Tenemos la investigación descriptiva. La investigación descriptiva solo describe hechos, no analiza, no explica, no estudia, no interpreta nada, solo lo describe. La investigación explicativa. Este tipo de investigación requiere de un poquito de conocimiento del tema. ¿Por qué? Porque tú tienes que comprobar una hipótesis. Tú tienes que comprobar que lo que estás investigando, los diferentes comportamientos de ese tema. Esto necesita un poquito de conocimiento sobre el tema. Y la correlacional se refiere a el estudio de dos o más variables, el estudio del comportamiento de estas variables. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Estás estudiando el aumento de mosquitos en un periodo del año. Pues aquí tenemos dos variables a simple vista. Una, los mosquitos, y la otra es la época del año. Entonces tú tienes que hacer un estudio de cómo se relacionan esas dos variables, cómo una afecta a la otra o si una depende de la otra. Por la naturaleza de los datos y de la información. Tenemos dos tipos, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa recoge discursos existentes en torno al tema y realiza luego una interpretación rigurosa. Fíjate, en este tipo de investigación tú no requieres ningún tipo de procedimiento numérico, ni estadístico, ni matemático. En cambio, en la cuantitativa sí requieres de procedimientos cuantitativos o que se puedan cuantificar. Este tipo de investigación requiere que los datos se puedan cuantificar y requiere de procedimientos matemáticos o estadísticos, de acuerdo a los medios para obtener los datos. Tenemos la experimental o laboratorio. En este tipo de investigación, pues la información se obtiene en un laboratorio. Tú experimentas por medio de el trabajo con las variables. Tú puedes tener variables que se mantienen constantes mientras que otras van cambiando y vas observando en un laboratorio. En las investigaciones de tipo campo, la información la obtienes en el campo, en el lugar de donde están sucediendo las cosas. Allí vas, observas, allí vas y experimentas y de allí obtienes la información. En la documental, toda la información la tomas de bibliografías y luego la ordenas, la analizas y la colocas en tu trabajo de investigación. No significa que no sean, esta documental no sea importante, esta es muy importante porque requiere de lo que nosotros llamamos el derecho de autor, que hay que respetarlo y que más adelante vamos a hablar sobre el tema. De acuerdo, así es, hay mayor o menor manipulación de las variables. ¿Cómo manipulamos las variables?
Tenemos la experimental, pues que ya dijimos hace un momento, las variables se manipulan en un laboratorio, tú las puedes manipular teniendo unas constantes, otras que van cambiando, y ahí vas observando qué va ocurriendo y puedes observar y hacer anotaciones según lo que vas observando. En la cuasi experimental, las variables se asignan, las variables se asignan de acuerdo a lo que tú quieres hacer, es aleatorio. Tú lo haces, tú lo vas asignando, lo vas acomodando, reacomodando para obtener entonces los resultados que estás esperando. En la no experimental no intervienes para nada. Tú observas los hechos tal y cual ocurren. Tú vas y registras o haces el experimento tal y como está ocurriendo. No se puede alterar absolutamente nada, según el periodo temporal en que se realiza. Tenemos dos periodos, el longitudinal y el transversal. Veamos la diferencia entre los dos. En el longitudinal es una investigación que consiste en estudiar y evaluar a las mismas personas por un periodo prolongado, pero hay un intervalo de tiempo. Por ejemplo, el ejemplo que puse hace un rato, vamos a estudiar la cantidad de mosquitos que salen durante un periodo de tiempo. Yo puedo decir, vamos a estudiarlo solamente en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo no, y luego junio y julio seguimos, hacemos intervalos. En cambio, en la transversal, la investigación es por un periodo de tiempo, pero no hay intervalos, es solo un periodo. Lo hacemos de enero a abril y ya, hasta allí llega nuestra investigación. El tipo de investigación que se efectúa de acuerdo al tiempo o a la función del propósito. Bien, tenemos dos tipos. Yo voy a detenerme un poquito en esto y yo quiero que prestes mucha atención porque aquí hay mucha confusión sobre estos tipos de investigaciones entre los investigadores. Tenemos las investigaciones sincrónicas y las diacrónicas. Vamos a ver la diferencia entre una y otra. No son iguales, realmente se oponen una a la otra. Vamos a verlo con más claridad. Vamos a ver las definiciones primero. Sincrónicas, estudio de acontecimientos y sucesos que suceden al mismo tiempo, pero en distintos lugares. En cambio, la diacrónica, estudios de acontecimientos y sucesos que suceden a través del tiempo en un mismo lugar. Tal vez la definición es un poco confusa. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Estudiar a los persas y a los egipcios. Estamos hablando de dos lugares diferentes. El lugar donde están los persas y el lugar donde están los egipcios. Estamos hablando de dos acontecimientos de dos culturas diferentes. En dos periodos de tiempo. Periodo antiguo y periodo medio. Vamos a ver si yo lo quiero estudiar de forma sincrónica. La definición de sincrónica dice que es el mismo tiempo, pero en diferentes lugares. Entonces diríamos, estamos estudiando a los persas y a los egipcios, son diferentes lugares, pero en un mismo tiempo, solo en el periodo antiguo, en este ejemplo. Veamos si lo queremos estudiar de forma diacrónica. La forma diacrónica, la definición dice que es en diferentes tiempos, pero en un mismo lugar. Entonces estudiaríamos aquí a los persas, solamente a los persas en un mismo lugar, pero en diferentes tiempos, en el periodo antiguo y en el periodo medio. Ojalá esto te haya podido quedar claro porque crea mucha confusión entre los investigadores. Bien, ahora veamos los antecedentes de la investigación. Mira, es muy importante que tengas una cosa bien clara y te lo voy a explicar antes de entrar en los detalles de los antecedentes de la investigación. He revisado muchísimas tesis, muchísimos trabajos de investigación y la mayoría de los investigadores caen en este error. Piensan que los antecedentes de la investigación es la historia del lugar en donde se está realizando la investigación. Y eso es totalmente equivocado. Los antecedentes no son solamente historia. Sí hay algo de historia, pero no son solamente historia, es mucho más que historia. Y eso lo vamos a ir viendo ahora poco a poco. Los antecedentes de la investigación explican su comienzo y evolución, explican su actualidad. Si tú miras esto, tú me dices, bueno, eso es historia. Sí es historia, pero hay mucho más que eso. Los antecedentes no son una historia. Quédate con esto claro, con esta imagen que está aquí. No es una historia, es mucho más que eso.
Cuando realizas los antecedentes de una investigación, debes revisar qué se ha hecho en esta área primero. Previamente, qué estudio hay hecho. Siempre la mayoría de las investigaciones que realizamos pues tienen investigaciones previas. Si no exactamente del tema que estás estudiando, pues lo más parecido posible, lo más cercano posible. Revisa eso. Revisa qué errores se cometieron previamente en otras investigaciones. ¿Para qué? Para no cometerlos tú. O tal vez para mejorar esos errores. Tal vez quieres ahondar y mejorar esos errores. También porque te ayuda y te orienta a qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos hacer. Eso es bien importante que lo tengamos claro. La información para redactar los antecedentes se obtienen de revisar trabajos de grado, se obtienen de resultados de otras investigaciones, se obtienen de ponencias, conferencias, revistas, libros, etc. Hay una cantidad de bibliografía muy amplia donde tú puedes verificar, donde puedes obtener la información. Pero te doy un dato muy importante. Ojo, mucho cuidado con lo que te voy a decir. La información que vamos a obtener debe ser confiable. No podemos obtener información de cualquier lado. Mucho cuidado con lo que nosotros extraemos de alguna parte. Y ahora más adelante te voy a explicar cómo estar seguro de lo que la información que tomamos es confiable. No debe ser demasiado larga los antecedentes, la redacción de los antecedentes. Debe ser algo ni tan corto ni tan largo. Recuerda que el lector, el que va a leer tu investigación, en esta parte donde tú le das como un vistazo de lo que va a ver adentro de la investigación y se puede aburrir, así que evitemos eso. Toda la información extraída debe ser de fuentes fidedignas, como te dije hace un rato, y toda debe citarse. Tú no puedes tomar información y no citarla. No hagas eso, porque vas a caer en un delito que se llama ir en contra de los derechos de autor. También se le llama plagio, y eso puede ser penado y puede ser muy engorroso para ti. No lo hagamos. Citemos toda la información que obtenemos. A veces pensamos, bueno, no la voy a copiar textualmente, voy a parafrasear la información. Pues te comento que es igual plagio. Lo que estás parafraseando no es tuyo, no es de tu autoría, entonces también es plagio. Entonces mejor hagamos la cita correspondiente. Busca toda la información sobre cómo hacer citas, inclusive cómo hacer citas de textos parafraseados. ¿Para qué sirven los antecedentes de la investigación? Mucho cuidado con esto. Cuando nosotros leemos investigaciones previas, investigaciones de otras personas, podemos desorientarnos, podemos desviarnos de donde queremos ir. Por ejemplo, si tú lees una investigación sobre la cantidad de mosquitos que han aumentado en cierta época del año, y tú vas a buscar investigaciones previas, tal vez encuentres investigaciones de cómo afecta el mosquito a los niños, por ejemplo, y luego leyendo esto te puedes desorientar y tu investigación ya no se va a estar centrada, o no vas a tener la visión correcta que tú planteaste en un inicio, y te vas a empezar a desviar. Y luego, en vez de hacer una investigación, terminas haciendo varias investigaciones en una. Delimita nuestra investigación. Te ayuda a decidir, mi investigación va de aquí a aquí, no nos vamos a ir a otro aspecto. Por ejemplo, como el ejemplo que te acabo de poner, mi investigación está centrada en cómo aumenta el mosquito en cierta época del año, no cómo afecta a los niños. Entonces me ayuda a delimitar mi investigación. Amplía el horizonte del investigador, te da una visión más amplia, te ayuda a ver otras opiniones, a conocer otras opiniones, a conocer otras investigaciones, y amplía tu horizonte. Te conduce al planteamiento de hipótesis. Es muy importante la hipótesis. La hipótesis realmente es lo que conduce tu investigación. Entonces los antecedentes te ayudan a poder plantearla correctamente. Da un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. A este punto tú podrías decirme, bueno, ya sé de dónde puedo obtener la información, ya sé que no puedo plagiar, pero ¿cómo puedo estar seguro que la información que obtengo es confiable? Te voy a dar algunos tips. Primero, el título y el autor.
La investigación debe tener título y debe tener autor. La investigación debe tener lugar y fecha de investigación. Tener visión del problema en ese momento y debe tener la metodología utilizada, los resultados obtenidos. Si la investigación que tú estás extrayendo no tiene alguno de estos aspectos, pues tú dudaría un poquito en tomar esa información como válida, a menos que tú conozcas al investigador, a menos que tú conozcas la institución que hizo la investigación y sepas que es una institución seria y que es confiable la información. ¿Cuáles son las partes de los antecedentes? Los antecedentes están compuestos de un párrafo introductorio. Tú tienes que introducir al lector en lo que va a leer en el antecedente. Tú le das una breve introducción. Los detalles sobre investigaciones previas, todo lo que has leído, todo lo que has obtenido de investigaciones antes a la tuya, este es el momento de redactarlas aquí, citadas correctamente, por supuesto. Comparación entre lo hecho actualmente y lo que deseamos proponer o lo que propones. Porque recuerda que la investigación pues siempre se hace una propuesta. Entonces tú tienes que hacer una comparación entre lo que hasta aquí se ha hecho y lo que tú quieres proponer. Aquí es el momento de redactar y escribir eso. Un párrafo de cierre, por supuesto. No podemos cerrar tajantemente los antecedentes, debemos saber poder cerrar. Hay muchas personas que tienen problemas en redactar el cierre, entonces esto lo hacemos con un poquito de cuidado. ¿Cuáles son los pasos para redactar los antecedentes de la investigación? Primero, revisión. Oye, tienes que revisa bibliografía suficiente y que nunca será suficiente. Busca todo lo que puedas, llénate de bibliografía. En estos tiempos de pandemia que no podemos salir a buscar bibliotecas, a buscar bibliografía, a buscar libros, bueno, yo te recomiendo todo lo virtual. Hay bibliotecas virtuales, hay libros virtuales, hay tesis virtuales, hay investigaciones virtuales, las instituciones que realizan investigación, por ejemplo, esta que te puse de ejemplo del mosquito, yo buscaría investigaciones realizadas, informes de investigaciones realizadas en el Ministerio de Salud virtualmente. Podemos escribir correos, podemos enviar correos solicitando información, etcétera. Podemos hacerlo virtualmente. Detección. Tienes que hacer una selección. Después que has leído toda la bibliografía, empiezas a seleccionar. Consulta, haz una lectura de todo el material seleccionado. Leíste primero, seleccionaste, pues ahora tienes que releer lo que seleccionaste y obtener las ideas principales de lo seleccionado. Extracción y recopilación. Vamos a elaborar fichas textuales de las ideas principales y vamos a empezar a darle forma a esta parte. Integración y se usa estrategias de redacción argumentativas o informativas. Argumenta lo que estás escribiendo, por favor. Sea argumentativo, eso es muy interesante para una investigación. Ya pasamos los antecedentes, ahora vamos con el planteamiento de la investigación. El problema debe plantearse con un sentido lógico, que sea notable y que exista la problemática. Cuando tú redactas esta parte, el planteamiento del problema, tú tienes que, por favor, que se vea cuál es el problema. A veces leemos y no vemos cuál es el problema que la persona quiso plantear, no lo vemos. Ten mucho cuidado que tenga un sentido lógico esta parte. Etapas del planteamiento del problema. Número 1, reconocimiento de los hechos. Tienes que reconocer los hechos. A veces le damos mucha vuelta y no reconocemos los hechos del problema. Los hechos que sustentan el problema los tienes que clasificar, los tienes que seleccionar y escoger los más relevantes y escribirlos en esta parte. Descubrimiento del problema. Porque a veces establece los hechos que están alrededor del problema, pero no ves el problema tan claramente. Entonces, este es el momento de poder descubrir cuál es realmente el problema. Debe formular el problema. Todo problema debe estar bien formulado. Mira, esto es bien importante. Las preguntas que buscan un porqué no son científicamente relevantes. Y ahora te lo voy a demostrar.
La investigación debe enfocarse en los cómo. Por ejemplo, ¿cómo ocurren los maremotos? No es lo mismo que decir por qué ocurren los maremotos. Entonces, las investigaciones que tienen un cómo son investigaciones más válidas, tienen más validez. Tampoco es válido respuesta sí o no. Por ejemplo, un maremoto causa efectos negativos, pues ahí te podemos decir sí o no. Eso no es una investigación, no es una pregunta de investigación. Preferiblemente podemos decir, reformular la pregunta y decir cuáles son los efectos negativos de los maremotos. ¿Ves la diferencia? ¿Cómo hacer el planteamiento del problema? Para hacer el planteamiento del problema tienes que tener en mente las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es el problema? Aquí tenemos un ejemplo, te puse un ejemplo de un problema en específico. ¿Cómo afecta el consumo del cloruro de sodio, o sea, la sal, a la tensión arterial? Esa es la pregunta de la formulación del problema. Tú tienes que formular tu problema haciendo una pregunta, no te olvides de eso, haciendo una pregunta. Esta sería la pregunta de esta investigación. ¿Cuáles son los datos? Gente que come mucha o poca sal. De allí voy a obtener los datos que tienen tensión arterial baja o alta. Esos son los datos que yo voy a utilizar, las variables que voy a utilizar para hacer mi investigación. Una vez que formulo la pregunta, empiezo a redactar sobre ciertos aspectos que están alrededor del problema. ¿Cuáles son los supuestos? Por ejemplo, el consumo excesivo de sal aumenta la tensión arterial. Eso es un supuesto, o sea, yo no puedo dar eso por hecho, eso es lo que vamos a estudiar. Estamos suponiendo que es así. ¿Qué medios se usarán para comprobar? Podrían ser experimentos con animales, con personas, donde tú le vas a dar una cantidad determinada de sal y luego vas a medir la tensión arterial. Es un experimento. Entonces tú vas a escribir aquí qué medios tú vas a utilizar para comprobar tu investigación. ¿Qué clase de solución se desea? En este caso, en este ejemplo que te estoy dando, se desea una representación del efecto de la sal en la tensión arterial. Puede ser una representación gráfica, estructural, de acuerdo a lo que estás investigando. ¿Qué tipo de comprobación se necesita? Queremos identificar la solución en este ejemplo que te acabo de poner. Y todas esas preguntas, cuando tú las respondes, tú puedes redactar tu planteamiento del problema. ¿Por qué se busca la solución? Porque no hacemos una investigación por hacerla, ¿sabes? No. Generalmente cuando hacemos una investigación queremos una solución a un problema. No se trata solamente de buscar un problema por buscar, queremos que haya una solución para ese problema. Por ejemplo, aquí, la finalidad del problema, por ejemplo, si la sal aumenta la tensión arterial, esto puede ser dañino para la salud y debería entonces tomarse medidas para bajar el consumo de sal. Esa es la intención con la que esta persona está haciendo esta investigación. Así que tú debes tener claro por qué tú estás haciendo tu investigación, cuál es el fin por el cual tú estás haciendo tu investigación. Vamos a poner otro ejemplo. Ahorita pusimos uno de la sal, ahora vamos a ver este otro ejemplo. El problema aquí es la cantidad de mosquitos aumentó. Ese es el problema. Habría que formular la pregunta bien formulada, por favor, ¿sí? ¿Quién está viviendo el problema? Los residentes de Playa Rosada. Ese es un ejemplo. ¿Dónde está ocurriendo el problema? En el corregimiento de Playa Rosada. ¿Cuándo ocurre el problema? Durante el mes de abril. ¿Por qué ocurre el problema? Puede ser por el aumento de lluvia, estos son supuestos, o por aguas estancadas. Entonces, con este ejemplo que te di aquí y con el ejemplo anterior que te planteé, tú puedes definir el planteamiento del problema mucho más claro. Veamos ahora los objetivos de la investigación. Esto es bien importante porque tú tienes que saber definir cuáles son los objetivos para no desviarte en tu investigación. Los objetivos no son más que las actividades claves para lograr responder o resolver el problema de investigación. Son actividades que tienen que ser realizables y alcanzables. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo afecta el uso del teléfono celular
en el desarrollo de los niños. El objetivo general podría ser porque es un ejemplo, relacionar el uso del teléfono celular en el desarrollo del niño de 5 a 10 años en Chitré. Los objetivos específicos podrían ser, uno de los objetivos podría ser comparar índices de desarrollo de niños que usan teléfonos celulares con aquellos que no lo usan. Siempre el objetivo específico es como el detalle desmenuzado para poder alcanzar el objetivo general. El objetivo general a veces es muy amplio y no se puede alcanzar de una sola vez. ¿Qué es el objetivo general? El objetivo general debe englobar el propósito final de la investigación, que es responder la pregunta que generó la misma. En este sentido, solo debe haber un objetivo general, porque ya que es tan amplio, pues es muy difícil después si pones más de uno. Hay investigaciones muy amplias que requieren más de un solo objetivo general. Objetivos específicos indican las etapas que se deben cubrir para alcanzar el objetivo general. Por lo tanto, debe seguir una secuencia. Eso es bien interesante, que no puedes hacerlo de forma secuencial, porque después te pierdes para poder alcanzar el objetivo general. Se debe formular tantos objetivos específicos como tú necesites para poder alcanzar el objetivo general. Aquí te presento algunos verbos que puedes utilizar para poder redactar adecuadamente los objetivos. Existen muchísimos verbos, podrás encontrar en internet y en alguna bibliografía podrás encontrar otros objetivos. Lo que tienes que tener cuidado, que te plasmé aquí ahorita en esta imagen, que debes tener mucho cuidado con algunos verbos que utilizas. Por ejemplo, si yo utilizo el verbo demostrar, entonces yo tengo que hacer realmente demostrarlo a través de laboratorio, a través de experimentación. Debo poder demostrar lo que estoy diciendo allí. Si yo utilizo un verbo como por ejemplo probar, yo debo realmente probar lo que estoy diciendo allí. Es con mucho cuidado hay que utilizar los verbos. Es muy delicado porque luego no cumples tú mismo el objetivo que tú mismo planteaste. Si usas un verbo, por ejemplo, como hay verbos más que requieren de menos compromiso, como por ejemplo describir, como formular, descubrir. Hay otros que son mucho más amplios, que no significa que no se utilizan. Sí se utilizan, pero cuando los utilizas debes saber poder demostrar que estás haciendo buen uso del verbo. Veamos ahora la justificación de una investigación. Este punto es bien importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando se lee este punto, el lector debe poder convencerse de que tu investigación vale la pena. De lo que tú estás investigando realmente vale la pena una investigación. La justificación de un proyecto es un ejercicio argumentativo donde se exponen las razones por las cuales se realiza una investigación o un proyecto. Argumentos. Yo doy argumentos válidos para demostrar que mi investigación requiere realmente de realizarse. Yo escribo mi justificación, yo debo poder responder a esta pregunta: ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Si respondes a esta pregunta dándole orden lógico, podrás hacer una redacción de la justificación bastante buena. ¿Quién se beneficia con el proyecto? ¿Cómo se verá beneficiado? ¿Para qué se va a hacer? ¿En qué tiempo se hará? Todas estas preguntas, si las respondes adecuadamente, podrás redactar tu justificación. La justificación está dirigida en varios aspectos. Primero, el aspecto práctico. Se describe cómo se aplicará el proyecto de investigación. El aspecto teórico se centra en presentar razones teóricas que justifican dicha investigación. El aspecto metodológico indica qué tipo de aporte da esta investigación a otras investigaciones hechas anteriormente. Y con eso concluyes la justificación. La justificación debes hacerla en no más de una página o 2 páginas máximo, pero debe contener la defensa de tu investigación. Veamos ahora el alcance de la investigación.
El alcance de la investigación delimita hasta dónde, en términos de conocimiento, no olvides esta palabra, conocimiento, hasta dónde llega nuestra investigación, en términos de conocimiento. Tenemos cuatro tipos de alcances de la investigación. El alcance exploratorio, el alcance descriptivo, el alcance correlacional y el alcance explicativo. No es lo mismo estos tipos de alcance que el tipo de investigación. Son cosas diferentes, no los vayas a confundir. El tipo de investigación es una cosa y el alcance de la investigación es otra cosa. En el alcance exploratorio pues no hay mucha investigación previa y el alcance pues es limitado. El alcance descriptivo se describen características de una sola variable. Alcance correlacional analiza la relación entre dos variables. Voy a dar un ejemplo para que no confundas el tipo de investigación con el alcance de la investigación. Por ejemplo, yo tengo un estudio descriptivo. Mira que estoy diciendo allí que el tipo de investigación es descriptiva del aumento de zancudos en épocas lluviosas. El alcance puede ser de cuatro formas. Yo puedo tener un alcance de cuatro formas en mi investigación. Puedo tener a pesar de que la investigación es descriptiva, puedo tener un alcance exploratorio. ¿Por qué? Porque no hay mucha información al respecto. Yo voy a hacer una descripción, pero no tengo mucha información para hacerlo. Puedo tener un alcance descriptivo. Mi estudio es descriptivo y el alcance también es descriptivo. Solo tengo una variable para describir. Puede ser un alcance correlacional. Mi estudio es descriptivo, pero yo voy a describir el comportamiento de dos o más variables según la causa y efecto de las variables. El estudio puede ser descriptivo, pero yo lo puedo hacer el alcance explicativo. Existe suficiente bibliografía y conocimiento previo para poder explicar de forma descriptiva el hecho. Ya ves que el tipo de investigación no tiene nada que ver con el alcance de la investigación. Veamos ahora las limitaciones de la investigación. Se tiende a evitar escribirlas. Muchos investigadores piensan que las limitaciones restan valor a la investigación llevada a cabo durante un largo tiempo y que les ha tomado mucho esfuerzo realizar. Pero yo te digo ahorita que no es así. No es así. Las limitaciones no te restan valor a tu investigación. Más bien le añaden valor a tu investigación. Porque cuando el que lee la investigación se da cuenta cuántas limitaciones tuviste y a pesar de todas esas limitaciones pudiste sacar adelante tu investigación, pues eso le da un valor adicional a tu investigación. Veamos algunas limitaciones. Tenemos limitaciones de tipo metodológicas. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, el tamaño de la muestra. A veces nos encontramos con muestras muy grandes, demasiado grandes, y que nos imposibilita poder hacer el estudio porque son demasiadas personas, tal vez por el aspecto económico, tal vez por el aspecto de acceso a estas personas. Entonces, a veces lo que hacemos es aumentar el margen de error de la muestra para tener una muestra más pequeña y esto le resta la validez del estudio. La falta de disponibilidad de datos que sean confiables, ¿verdad? A veces es difícil encontrar información y otras veces es difícil encontrar que la información que hemos por fin encontrado pues sea confiable porque no cuenta con los elementos que te dije hace un rato que hacen la información confiable. Otras limitaciones metodológicas son la falta de estudios previos de investigaciones sobre este tema. Cuando no hay mucha investigación al respecto previamente a la que yo estoy haciendo, pues me encuentro ante un dilema. Por eso te dije que este tipo de investigaciones son un poco desafiantes, porque te toca a ti hacer gran parte de este proceso. También otra limitación metodológica es el error en la recolección de datos. Muchas veces nos encontramos con que hemos terminado nuestra recolección de datos. Imagínate que hiciste encuestas y que hiciste entrevistas y ya las aplicaste
y ya estás procesando la información recolectada y estás haciendo pues el análisis de las mismas. Y cuando estás en este trabajo te das cuenta de que te hizo falta alguna pregunta, de que algunas preguntas no las formulaste correctamente y las respuestas no son las que tú esperabas y ya pues ya las aplicaste. Echar para atrás es realmente complicado porque significa tener que volver a la muestra, a las personas que tomaste como muestra y tener que explicarles y tener que ellos hagan de nuevo la encuesta o la entrevista, y eso es algo engorroso. Así que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos los instrumentos para recolección de datos. Otra limitación metodológica son los datos autoinformados. Esto es tan común, pero tan común. Se recurre a la memoria de las personas, a veces exagerados, hechos que no ocurrieron. Por ejemplo, tú vas a un lugar, al campo donde ocurrió el hecho, y vas a entrevistar a personas, pero las personas simple y sencillamente fueron testigos del hecho. Entonces tú vas a recopilar testimonios. Imagínate que son 3 personas a las que tú le vas a hacer la misma pregunta. Y una persona te dice, bueno, el pájaro voló sobre el árbol. La otra persona te dice, el pájaro voló bajo el árbol. Y la tercera persona te dice, yo no vi ningún pájaro. Entonces te vas a encontrar en un dilema de cómo poder manejar la información para poder obtener los resultados que quieres en este tipo de datos. A veces algunas personas le añaden cosas por naturaleza, pues añadimos, creemos, nuestra mente es muy creativa y a veces creemos ver cosas que no existieron nunca, y esto le resta la validez a la información que estamos recolectando. Así que yo te aconsejo en estos momentos de que evites ese tipo de recolección de datos. Tenemos también limitaciones del investigador. Por ejemplo, el investigador tiene limitación de acceso al área, al lugar donde se encuentra lo que voy a investigar. Tal vez porque está muy lejos, tal vez porque no se llega tan fácilmente a ese lugar, etcétera. Por ejemplo, en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, pues el acceso es una limitación absoluta para todo el mundo. Otra limitación del investigador es el efecto longitudinal, el tiempo que se requiere para realizar la investigación. A veces hay proyectos que tienen tiempo de vencimiento, como en el caso de nuestra materia, tiene un tiempo de vencimiento, entonces no podemos hacer investigaciones donde se tenga que hacer las observaciones o recolectar la información en tiempos muy prolongados, y eso es una limitación del investigador. La limitación del investigador es la cultura. De repente tienes que hacer tu recolección de datos, tienes que hacer tus observaciones en lugares con culturas muy diferentes a las tuyas y en la que no te puedes acoplar tan fácilmente o en la que no puedas entrar tan fácilmente. A veces otra limitación también del investigador es el idioma. Te toca hacer una investigación en un grupo de personas donde no hablas el mismo idioma y es muy difícil luego comunicarse. También tenemos otra limitación en la predisposición del investigador. Algunas veces vamos a realizar investigaciones y tenemos ya una idea preformulada sobre ese tema. Vamos a suponer pues que tú vas a investigar algún hecho, y que de pequeño pues pusieron en tu mente alguna información sobre eso que perdura con el tiempo, y ahora tú estás predispuesto, y cuando llegas allá esa predisposición no te permite ver con claridad los hechos y ver con claridad lo que estás investigando. Veamos ahora el cronograma de una investigación. El cronograma es tan importante como todos los demás aspectos que hemos visto. El cronograma te permite organizarte. Sencillamente es un calendario de trabajo que permite prever todas las fases necesarias para completar un proyecto. Fechas de comienzo, fechas finales, inclusive cualquier inconveniente que haya en el camino, todo eso tú lo puedes prever. Te permite planificar y poder terminar tu proyecto a tiempo. Para crear un cronograma,
Primero identifica todas las tareas, todas, tienes que escribirlas todas las tareas que vas a realizar. A veces algunas tareas no las consideramos, no las añadimos en nuestro cronograma y también ocupan tiempo. Y entonces estas tareas te resta pues el tiempo que le has especificado a alguna otra tarea. Define los recursos de cada tarea. Cada tarea requiere recursos. Tú escribe los recursos también. Establece el tiempo que te va a tomar cada tarea. Cada tarea debes por ponerla con el tiempo correcto. A veces somos un poco ingenuos y creemos que podemos terminar de hacer algo en un tiempo y realmente te toma más tiempo que ese. Entonces tienes que estar bien claro en el tiempo que te va a tomar cada una de esas tareas. Tienes que establecer un tiempo de holgura. El tiempo de holgura pues es el que te permite los contratiempos, algunos inconvenientes que se presentan en el camino y que no te permiten pues realizar la tarea. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Te toca aplicar las encuestas y pon que vas al lugar y y tú pones que pues te va a tomar 3 horas aplicar las encuestas. En lo que vas al lugar, llegas, repartes las encuestas, en lo que la persona las llena, y te la entregan de vuelta y vuelves de regreso. Aunque tú pusiste 3 horas. Y sí, probablemente 3 horas es lo que te va a tomar. Pero resulta que cuando vas en el camino, el carro se te daña una llanta o tienes un desperfecto mecánico. Y pasas 2 horas en la carretera esperando que te resuelvan el problema. Entonces ya no te tomó 3 horas la aplicación de la encuesta. Entonces esto va a restar a otras tareas el tiempo. Por eso es muy importante el tiempo de holgura que lo tomemos. No es que seamos fatalistas, es que la vida está llena pues de eventos que no podemos controlar y que debemos poder tomar en cuenta. Verificar con qué tiempo contamos para culminar el proyecto. Si yo tengo 2-3 meses para culminar un proyecto, tengo que poder establecer los tiempos para cada tarea de acuerdo a ese plazo. Entonces va a tocar pues trabajar más tiempo, trabajar horas de madrugada, trabajar horas extras, fines de semana, etcétera. También debemos repartir las tareas en el calendario. Una vez pues ya tengamos todo organizado, nos toca plasmarlo en un calendario. Utilizar el diagrama de Gantt. ¿Por qué el diagrama de Gantt? Porque el diagrama de Gantt te permite poder visualizar. Hay una imagen visual que te permite con rapidez poder ver cómo van tus tareas y en los tiempos y cuántas tareas al mismo tiempo realizas. Si ves este ejemplo que te puse aquí, esta imagen, la primera tarea está en una línea roja y la segunda tarea está casi a la mitad de la primera tarea, pero ocupa al mismo tiempo. Eso significa que cuando la primera tarea va por la mitad, inicia la segunda y las dos van simultáneamente y terminan juntas. Pero cuando aún esas dos no han terminado, están casi por terminar, empieza la tercera tarea. Y ves que la tercera tarea ocupa bastante espacio, bastante tiempo. Y luego que termina esa tarea, empieza la cuarta tarea, tiene un intervalo y empieza la cuarta tarea. Con esto concluimos la primera parte de metodología de la investigación, lo que corresponde al capítulo 1 de la mayoría de los proyectos de investigación. Espero haber podido ser de utilidad y haberte podido ayudar en este primer tutorial. Vamos a estar subiendo las demás partes, no te lo pierdas.